Buenos días, estamos en la sala Tiempo del Parque Explora de Medellín y soy Pedro Darían Zuluaga. Estoy muy contento de estar con Guillermo Correa, quien ha escrito un libro fundamental, una especie de parteaguas en la historia cultural de la homosexualidad en Colombia, aunque el libro se llama Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, 1890-1980, pero como muchos de los que lo hemos leído, creemos y estamos seguros de que ahí hay una historia que vale para el país entero, en la cual se pueden rastrear muchas de las historias, de los acontecimientos, de los personajes que determinaron la lucha por la emancipación homosexual en Colombia. Entonces, Guillermo, bienvenido y qué bueno que finalmente podamos conversar sobre este libro. Bueno, saludos, buenos días. Yo soy Guillermo Correa, como Pedro les ha dicho, y pues es un placer venir acá justamente a que conversemos sobre el libro. Bueno, Guillermo, el libro marca una periodización, o sea, tiene, digamos, un recorrido histórico que está en el propio título, 1890-1980. En su justificación de este periodo de tiempo habla de que fueron dos fechas en donde se dieron penalización, o se dio la penalización del amor homosexual o de las prácticas eróticas entre hombres, para no reducirlas al amor, digámoslo así. Digamos que de alguna manera estas fechas están marcadas por una persecución. O sea, el criterio es como momentos en que el sexo entre hombres fue perseguido, pero al mismo tiempo en el libro, a lo largo de todo el recorrido, hay una cantidad de resistencias, de estrategias, de maneras de salir triunfante de algún modo frente a esos poderes de vigilancia y disciplinamiento. Entonces mi propuesta para la conversación, no sé si estés de acuerdo, es que nos concentremos fundamentalmente en estas resistencias, en estos ejemplos de transformación radical de las condiciones de vida y en estos eventuales triunfos sobre los poderes disciplinares. ¿Te parece? Me gusta la idea. Yo creo que el texto justamente tiene una transversal, es como una línea de fuga en términos de, no es solamente una historia de hechos que ocurrieron o de personajes que estuvieron inmersos en situaciones problemáticas o tristes o desoladas, sino una historia de insistencia, de singularizarse, de volverse uno mismo, de insistir en uno mismo y de esa insistencia hacer como unos quiebres en esa sociedad hermética, monolítica, antojada a veces como de ser reguladora. Esos sujetos, esos personajes que insistieron en ellos mismos, fueron creando en el tiempo líneas de fuga y fueron creando esas posibilidades como de la pluralidad y la diversidad, y en consecuencia es una historia también de resistencia. O sea, es como una historia de un deseo que se singulariza, se vuelve siempre firme y en esa firmeza termina resquebrajando un escenario monolítico. Bueno, y también aclarar que aunque el libro habla sobre los hombres homosexuales, en el camino van a aparecer las mujeres como compañeras, como parte de una red de solidaridades también que esta lucha va creando, ¿no? Sí, yo creo que hay unas ausencias obviamente en el texto, porque digamos que tenía una intención de pensar el amor entre hombres, pero en ese recorrido fue inevitable no encontrarme con la discusión de las falsas mujeres, como del sujeto transgénero que va a aparecer muy temprano en la historia y que se va a convertir, si se quiere, como en el modulador o regulador de parte de la historia. Quedan unas ausencias significativas, es el tema como de las mujeres lesbianas, los amores de las mujeres están más escurridos, están más en unas esferas de la intimidad, aparecen como resguardados en otros lugares. Entonces, si bien no se omiten, no aparecen del todo, en parte porque digamos que creo que habría que hacer una línea de investigación distinta para hablar de estos amores, pero también porque una fuerza en esta historia es como ese silencio alrededor de ella misma. Exacto. Bueno, yo quisiera empezar con dos paradojas o contradicciones fundamentales que recorren al libro y que tú las afrontas, Guillermo. Una primera es que hablas de un intento de silenciar ese algo abyecto, ese algo ilegible, que es el amor entre hombres, que produce, por el contrario, y ahí está la paradoja, una intensa textualidad
y una profusa imaginación jurídica, médica, literaria y periodística. También valga la pena aclarar que ese silencio no recorre todo el tiempo que estás cubriendo con la investigación, sino que hablas primero de un silencio, de una voluntad de silenciamiento, y después de una estrategia de escándalo, ¿no? Entonces, pero quisiera hablar, que nos hables un poco de esa paradoja, Guillermo, entre el silenciamiento que provoca una exacerbación de la imaginación y de la textualidad. Sí, yo creo que uno plantea como dos momentos, o bueno, podrían ser tres iniciales, un momento entre 1890 a 1940, donde se produce un silencio de modo institucional, se busca crear el silencio, se busca que esos cuerpos singulares que en la calle día a día se están buscando regular, controlar y demás, no aparezcan reflejados nominados como tal, como si al nombrarlos, ese nombre, esa nominación les procurara existencia, y al procurarles existencia también les procura cierta publicidad en la que para, digamos, las instituciones del momento, la publicidad funciona como una especie de antojo hacia otros, es decir, como algo que se pliega en los demás cuerpos. Entonces, de contagio, de miedo de contagio. Exacto, el problema no es que hayan unos sujetos con unas costumbres y unos comportamientos proscritos, sospechosos, que esos sujetos no puedan ser regulados, que por más que se busquen esconderlos, vuelven y aparecen, sino que al enunciar esos sujetos, eso genera ondas de contagio, entonces como que la gente se sentiría entusiasmada a parecerse a ellos, que es como una historia interesante, porque es como si en el fondo estas instituciones le atribuyeran un poder muy mágico a este tema de la homosexualidad y un poder de disfrute y de placer no insospechado, es decir, eso es tan bueno que se contagia. Entonces hay una especie de saber, ¿no? Sí. De saber del placer también. Como un saber, y es todo el tiempo como una tensión entre ese saber y el placer, buscando que el placer no convierta al cuerpo improductivo. Yo creo que uno de los puntos claves en el tema en Antioquia en general, o sea, a nivel nacional, pero en Antioquia más remarcado es esta idea del cuerpo productivo, no solo reproductivo en términos de la sociedad, sino el cuerpo productivo, que el placer distrae de, ¿cierto? El placer es como una línea de ocio, y esta sociedad tiene un problema esencial con este tema del ocio, porque es como si estuvieras perdiendo el tiempo, no estás siendo productivo. Entonces, está ese primer silencio ensayado, no da resultado, entonces se pasa como a un momento de una aparición excesiva. Y de una aparición excesiva donde todo el mundo se convierte en un ojo regulador de estos sujetos. Ese ojo regulador que aparece con más insistencia en la prensa, yo creo que la prensa funciona como una especie de lo que llamaban primero correas de transmisión de la iglesia. La iglesia sí. no aparece necesariamente haciendo denuncias públicas sobre las homosexualidades, que sería, digamos, como un cliché esperarlo. La iglesia no lo hace, o sea, no hay unos pronunciamientos directos para una persecución. Lo que utiliza es un medio como la prensa o como la medicina. Cuando uno va y revisa, resulta que los médicos antioqueños y los periodistas eran un poco más católicos que los mismos sacerdotes, por nombrar algo, y aseguraban en cierta medida más como esa tradición cristiana. Entonces la prensa, la medicina se van a convertir como en los que hacen explotar el fenómeno, lo ponen público y empiezan a llamar a la policía, a instancias de regulación para que controlen el asunto. Y luego de este estallido ya hay como una especie de resignación pública en el que, bueno, no, lo intentamos por todas las formas, pero esta gente se nos escurre, se nos sale de las manos, entonces es como optar por otro juego, o sea, ya es optar por, esperemos que esos sujetos se vuelvan tan correctos como nosotros, es como en cierta medida alguna parte de ese juego triunfó, es decir, esa corrección
corporal, esa domesticación, eso como buscar, está ya el vicio, pero ese vicio se puede corregir como volviéndote buen ciudadano. Creo que ese sí es uno de los triunfos que puede ocurrir en esa historia. Pongamos o volvamos a poner el acento en la imaginación, que me interesa mucho, porque aquí hay unos discursos que se cruzan, que es unos discursos legales y unos discursos médicos que presumen de cierta objetividad o cierta cientificidad, pero pues en realidad no tienen poco de lo uno y poco de lo otro. Entonces, hay una permanente producción de imaginación en torno al cuerpo abyecto y el cuerpo ilegible, ¿no? Hablemos un poco de cómo se concreta esa imaginación, en qué tipo de discurso se concreta esa fantasía sobre el cuerpo homosexual. Sí, yo creo que hay unas imágenes hermosas, en cierta medida problemáticas para quien las habita, ¿cierto? O sea, pero hermosas en el sentido de lo plurales que se vuelven. Parece que quienes leían a los homosexuales, hombres, mujeres, chicas trans, que estaban ahí en lo público porque nunca estuvieron escondidos, ¿cierto? Ese es un punto clave, es decir, nunca fue una historia del secreto, de algunos que sí estuvieron en secreto, pero quienes los leen empiezan a sospechar de ellos como o poderes mágicos religiosos, como poderes donde son vampiros, por ejemplo, la imagen de los vampiros aparece como de modo recurrente. Y de los monstruos en general, ¿no? De los monstruos. Sí, el que se lleva a los niños y los... Esa figura es lindísima porque, digamos, en Antioquia, entre los años 40 hasta los 70, a los homosexuales se les llamaba sátiros. Y los sátiros, en la idea de ese sujeto que es incapaz de controlar su apetito sexual, es tan voraz que tiene que estar tragándose todo, ¿cierto? Devorando todo, y quienes corren mayor peligro son los niños. Sí. Entonces se produjo siempre la homosexualidad en oposición a la vulnerabilidad de los niños, es decir, el sujeto homosexual es justamente aquel personaje como la especie de Coco, pues el Coco con el que nos educaron en cierta medida muchos, es el homosexual de los años 70 y de los años 80. Le saca los ojos a los niños, les chupa la sangre, se los lleva y los amarra, les hace marcas, se los sospecha. Hay noticias del 40, del 50, de cuadrillas de sátiros en la ciudad. Es decir, como una especie de batallones temibles, como escuadrones temibles que merodean por los colegios, merodean por las mangas. Por las montañas. Como el monstruo de los mangones de Luis Ospina en Pura Sangre. Exacto, sí. Están en las montañas, por ahí, en todas esas zonas no muy pobladas, siempre acechando. Entonces, esto, digamos que recrea unas figuras muy literarias, en cierta medida, pero al mismo tiempo crea como unos espacios muy problemáticos para quienes son identificados como tal, ¿cierto? Es decir, porque uno podría entender, uno no es lo que es representado, pero uno vive las consecuencias de esa representación. Sí. Entonces se crean en Medellín paranoias muy complicadas, por ejemplo, contra los hombres solteros. Ser soltero, tener más de 30 años y ser soltero ya es como una especie de sospecha en sí misma. Es decir, no es que ese cuerpo improductivo que por algún lado, si no produce, tiene vicios. Y esos vicios van generalmente de esta mano. Ahora, también creo que la medicina hizo como unas negociaciones interesantes en ese sentido. Porque los médicos en Antioquia tenían buena bibliografía, es decir, tenían la bibliografía actualizada que estaba funcionando en Estados Unidos o en Europa, pero se antojaron en no actualizarse en este tema. A lo que voy es que los médicos en general mantuvieron vigente la lectura de Lombroso, de Tardieu y demás, donde ciertos signos corporales generaban cierta vinculación o cierta sospecha. Si tenías unas caderas muy pronunciadas, ya había ahí como una enunciación. Si tu tez era amarillenta y demás, también había una sospecha. O sea, fueron creando como unos que hacía 40 años en el mundo occidental no funcionaban, pero que acá decididamente mantuvieron
Yo creo que en cierta medida es porque la homosexualidad también en Antioquia fue un invento de la medicina legal. Sí. O sea, no la medicina en sentido clásico, sino ese matrimonio jurídico médico que produjo como una especie de individuo siempre muy cercano con el asesinato. O sea, los homosexuales acá, hubo un crimen que se llamó el crimen del tesorito o de la mansión, no sé, creo que estoy inventando, crimen de la mansión, y a partir de ese crimen, en el 1928 se creó toda una teoría del el homosexual que siempre está detrás de los cuerpos muy voluptuosos, es decir, como pantorrillas, nalgas muy carnosas, muy jugosas, y siempre está vinculada a esa idea como de la perversión, de la violencia extrema que se traga a la víctima directamente. Entonces la medicina después se encontró en la vida cotidiana con homosexuales corrientes. Sí. Y ahí sí no supo cómo lidiar bien, entonces se inventó esta idea de que habían unos homosexuales ambientales producidos por la degeneración de la ciudad y otros naturales que son producidos como por desviaciones del cuerpo mismo. Que ahí se cruzan pues unos discursos de clase y de raza muy particulares. Pero antes de que enfaticemos sobre estos aspectos de clase y raza que creo que son muy importantes, quisiera que habláramos de, bueno, en el libro hablas de los desterrados, de la metáfora del desterrado como el que es desterrado de la normalidad y de la norma, ¿no? Pero, por otro lado, y aquí hay otra paradoja, todo el tiempo estás hablando de reterritorializaciones, o sea, de unos sujetos que están apoderándose de unos territorios, están luchando por ocupar unos espacios. Hablemos un poco de esa topografía de tu investigación, digamos, del barrio Guayaquil, de la cárcel La Ladera, de los burdeles, de los bares, esos lugares donde se ejerció, digamos, el derecho al placer. Bueno, el derecho al placer, no sé si eso realmente tenga sentido decirlo de esa manera, pero donde se autoriza el placer. Donde sí, donde se vivió, se desobedeció a la norma y donde de alguna manera se hizo apropiación para los placeres de unos espacios que estaban asignados, digamos, para otra cosa. Sí, yo creo que hay como dos historias, y una historia que a mí me interesa contar y otra que permanece ahí siempre en el secreto, que es, supongo yo, que quienes la vivieron así quisieran también mantenerla así. Es la historia de algunos hombres que simplemente se desterraron de su deseo, es decir, que vivieron matrimonios forzados, que representaron como el estereotipo del tipo social esperado. Esa es una parte de la historia, pero hay otra parte de esta otra historia, que es la historia fuerte, y es gente que pese a todas las adversidades o a todo lo problemático del contexto, pues decidió empezar a conquistar espacios, decidió, no creo que eso se hiciera como de un modo consciente de voy a conquistar un espacio, pero la práctica social recurrente termina en eso. Entonces, desde los años 20, desde principios del siglo XX, hay como unas transiciones, es decir, hay unos sujetos que Luis Latorre los señala en algunos textos, que están muy articulados como a oficios, es decir, hay unas solidaridades de los marginales en la ciudad, en principio, y esas solidaridades de los marginales, tanto prostitutas como homosexuales, afeminados, crea como unos espacios de fuga importantes. Ahí, entonces, se distribuyen funciones, están trabajando en hoteles, están trabajando en cantinas, otros pegando ladrillos, otros vendiendo panes, o sea, hay como una vinculación social a cambio como de cierto oficio. Y digamos, como todas las transacciones, Guayaquil es un lugar como del amor y de la transacción. O sea, todas las transacciones, solidaridades también, pero también solidaridades de transacciones económicas, todo el mundo tiene que ganar ahí. Entonces, en esas transacciones se van arrebatando espacios. Y vos vas viendo, nosotros yo creo que hemos creado imágenes muy clichés pensando como que los bares gay aparecieron en los 70 o en los 80, pero me parece que
hay noticias donde la policía llega y está molesta porque hay tipos bailando entre ellos o están las falsas mujeres en unos bailes, y estamos hablando de los años 30, de los años 40, de lugares como el Venus o como teatros cercanos. Entonces creo que esa solidaridad de marginales produjo grietas ahí en esos espacios. Luego me parece que mientras hay menos nombres, hay menos persecución. O sea, hay Sí. menos, Mientras hay menos visibilidad y menos persecución. exacto, menos visibilidad pública, digamos. Sí. Están las locas ahí, Guayaquil tiene como todo este, digamos, universo plural, pero no hay, todo el mundo sobrevive, es un escenario de sobrevivencia, no es tampoco pues la belleza, sino, claro, hay violencia y pero hay sobrevivencia. En la medida en que eso se va volviendo más sistemático y enunciado y la homosexualidad se vuelve como un titular y a estas chicas las empiezan a meter a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel, también ocurre una cosa que a mí me parece maravillosa y es aprender a resolver ese asunto. Es decir, a las falsas mujeres entre los años 40 y los años 80, cada 8 días o 2 veces por semana las metían a la cárcel. La cárcel tuvo que crear un patio en la ladera, que era un patio específico para falsas mujeres, para los homosexuales. Ellas allá armaban Precisamente toda su para que no rumba, contagiaran a los otros, ¿no? para no contagiar a nadie, pero al parecer lo que ocurría es que se armaba una especie de carnaval en ese patio, o sea, una cosa ahí muy festiva, y aprendieron a lidiar, digamos, a resolver, a crearle como líneas, derivas distintas a esto, de ser metidas a la cárcel, y la cárcel fue como incorporada en esa teatralidad de ellas. Pero a ver, estos espacios de fuga de los que estamos hablando, Guayaquil y los bares, eran de alguna manera tolerados, ¿no? De hecho, pues en Guayaquil es una enorme zona de tolerancia de algún modo. Y como tu investigación está enmarcada en dos fechas y la penalización es lo que determina esa apertura y ese cierre, ¿qué instrumentos tenía la policía, digamos, para meter a estos personajes a la cárcel? ¿Era el escándalo público? Escándalo público. Sí, es que en realidad ha sido interesante porque si bien este trabajo tiene como pretexto las fechas de códigos penales, en realidad los abogados nunca estuvieron, toda esa discusión jurídica nunca estuvo muy de acuerdo en penalizar la homosexualidad. O sea, en tu investigación, concretamente, ¿encontraste juicios directamente relacionados con prácticas homosexuales? O sea, cuyos centro, digamos, cuya carga probatoria fuera el delito carnal, digamos así, homosexual. Estaba en algunas partes, incluso, pero ya en documentos de los años 80, se hacen denuncias sobre estas persecuciones, pero en términos reales, pues no hay instrumentos o que alguien haya sido procesado por acceso carnal homosexual, que se llamaba el delito. Porque en últimas fue construido como un delito improbable. Es decir, un delito... La carga de la prueba era imposible, ¿no? Sí, tendría que ser como que hiciera uno una orgía y alguno de los espectadores fuera y lo denunciara a uno y llevara las fotos, pero para el momento todo esto quedaba como difícil, o que un tercero siempre estuviera en cuestión para certificar como el acto. Entonces, en general, lo que ocurrió es que jurídicamente siempre hubo esta idea de esto no es un hecho jurídico, esto es un asunto de inmoralidad pública, pero no jurídico. Solo que cuando, por ejemplo, en el 36, que eso se vuelve más consistente en el Código Penal del 36, perdón, es una especie de transacción, o sea, se ha perdido el poder hegemónico de los conservadores, pero los liberales tienen que ceder en algo, ¿cierto? Y parte de lo que es ese Código Penal es un poco como una negociación muy fuerte con el sector conservador y particularmente con la iglesia. Entonces quedaron amarrados algunos de estos hechos para las buenas costumbres. Pero no, los delitos son escándalo público y para el momento
que tengas un vestido, una peluca y te armes unos senos y demás, es un escándalo público. Por ejemplo, en el caso de lo que está documentado en este registro fotográfico que hace Benjamín de la Calle de la mujer-hombre, que es Rosa Durán, Rosa Durán. Rosa Emilia Durán. Rosa Emilia Durán, que él que trabajó también para hacer registros judiciales, le toma la foto ataviada como mujer y vestida como hombre. Digamos que él es procesado o ella es procesada por robo, ¿no? Por estafa. Sí, es un poco como que no se sabe muy bien por qué alguien se viste de mujer. O sea, no se entiende, o por qué alguien se viste de hombre. Eso para el momento, digamos que no están los estudios queer ni toda la perspectiva de género, entonces eso para el momento resulta muy incomprensible. Lo que molesta es lo ilegible de ese acto. No el acto, sino que hay como una deducción de si tú eres capaz de engañarnos con tu corporalidad, o sea, si hay una anatomía ahí que está creándonos distorsiones, eres un hombre pero estás vestido de mujer, entonces hay un engaño en tu propia anatomía y ese engaño te acerca siempre al crimen, o sea, a la delincuencia. Entonces, en cada uno de estos sujetos siempre se sospechó un delincuente en potencia. Si engaña con su cuerpo, engaña. Bueno, claro que el caso concreto de Rosa Durán era que vestida de mujer Sí. se empleaba en las casas y efectivamente robaba, ¿no? Pero es que como empleada doméstica. Como empleada doméstica a veces le pagaban muy mal. No, mentira, pero hubo una serie de personajes como Rosa que están documentados y que aparecen en el periódico, El Colombiano y demás, de mujeres empleadas domésticas que en cierta medida se descubrieron que en principio eran hombres, porque algunas no les pagaban, entonces tenían que robar, a otras las maltrataban. Por ejemplo, hay una de una mujer con trenzas, que yo no recuerdo cómo se llama, que la patrona la estaba maltratando, entonces le pegó un puño. Y le pareció muy sospechoso a la patrona que ella tuviera tanta fuerza, y pasó toda la investigación y ahí descubrieron que era un hombre, entonces le cortaron el cabello, la obligaron a vestirse como hombre y tal cosa, pero siempre hay como, porque digamos, hay como una potencia en estos personajes, y es que no son un personaje, o sea, ese es como el asunto. Ahí hay un ser humano que insiste en su singularidad y que no puede sucumbir a esa singularidad. Es decir, que Sí, no es un disfraz que se quita y se pone. No es un disfraz, no es una cosa performática, sí, que es, a mi modo de ver, es muy problemático hoy en los estudios, sino que es un asunto constitutivo. Eso suena muy esencialista, pero hay un asunto constitutivo de esa singularidad que hace que emerja, que pese a todo, eso aparece y lidia contra todo lo que tenga que lidiar. Y entonces tú hablas en la investigación, en todo este recorrido, del papel de las locas, de los travestis, de los trans, en todo el movimiento de reivindicación por los derechos del sujeto homosexual, ¿no? Como ese papel o ese lugar predominante de quienes precisamente son los más marginados y los más abyectos, ¿no? Sí, es una cosa, es una historia. Porque fueron las locas las que insistían y las que exactamente no podían no hacerlo, ¿no? No era que lo eligieran o que tuvieran otra alternativa, ¿no? Sí, en el sentido de como la soberanía de su deseo. Es un punto muy clave y no es decir, no es el hecho performático, no es que hoy me inscribo en un campo estético específico y entonces a veces hoy decido serlo o a veces no es que no se decide, es que se es. Y en esa insistencia de estas chicas que se llamaban las falsas mujeres, lo que ocurrió es que su persistencia, esa insistencia en ellas, todo se crea un jaque con la sociedad, o sea, que agrieta esa estructura monolítica y hace que empiece a filtrarse cierta luz donde, digamos, esta idea del cuerpo es muy genérica, está muy cerrada. Me parece que si uno fuera a hacer una historia de la resistencia, esa es la historia de la resistencia. O sea, como que hacemos historia de Stonewall Inn y los 50 años de Stonewall Inn,
pero es que desde los años 20, desde 1900 hasta los 80, hubo en estas calles gente que salía, que se trepaba, que insistía en ellas, que la metían a la cárcel, que le quemaron la ropa, que volvía y compraba más ropa, que le quemaban las pelucas y volvía y compraba más pelucas. Y eso es para que Stonewall fue un hecho fortuito, ¿cierto? Es decir, Sí. un hecho de combate. No, pero donde también participaron activamente las chicas trans, ¿cierto? y las latinas y las negras. Y acá es un hecho de combate que se sostiene en el tiempo. Ahora, hay una parte paradójica en lo que tú mencionas y que también es como medio agridulce, y es que si bien en el momento de una apertura y una visibilidad como en las diversidades sexuales, lo gay termina siendo muy hegemónico, termina creado en una idea muy domesticable de lo que es un buen ciudadano en principio, un ciudadano correcto. Es como si ya sos parte de esa sociedad que esperaba curarte. Un ciudadano funcional y productivo, ¿no? Un ciudadano curado. Es decir, lo que no hizo ni la medicina, ni el derecho, ni los policías, lo hicieron luego los movimientos que se curaron a sí mismos, convirtiendo en un... Y dejaron por fuera, no es que hayan dejado, es que siguieron por fuera otra serie de personajes que siguen en la calle, insistiendo en sus singularidades y en su diversidad. Bueno, y es toda la fisura y las grietas que tiene el movimiento hoy en día, ¿no? El movimiento, digamos, Sí. de los sujetos LGBTI. Pero bueno, vamos a ponerle algunos nombres a esta historia, que ahora que lo estoy diciendo pienso que, claro, le podemos poner nombre o podemos empezar a poner nombres a esta historia porque hay un quiebre importante en los años 70 y es, si se quiere, una especie de intelectualización de este movimiento, ¿no? De estas luchas, ¿no? Y es donde aparecen tres figuras que son fundamentales y en las que quiero que nos detengamos. Y pienso ahora, mientras lo digo, en que, claro, tienen nombre porque son intelectuales y porque tienen herramientas un poco o tuvieron herramientas para argumentar y para producir una especie de conocimiento teórico y para proponer ideas que fueron muy importantes, pero que en todo caso, en algún momento tú dices que también, por ejemplo, en el caso de León Zuleta, uno de estos tres personajes, dices que fue traicionado. Pero antes de llegar a esa traición de León Zuleta, pues primero conozcamos un poco quién fue León Zuleta, pero no lo pensemos, la invitación es a que no lo pensemos como una cosa que sale de la nada, sino como parte de un contexto. O sea, es muy interesante lo que dice Halim Badawi, por ejemplo, en un artículo sobre raros que escribe para la revista Arcadia, y es que dice que parte de lo interesante de tu investigación, de tu libro, es que León Zuleta, o el movimiento por la liberación homosexual, que en él se concreta y que él lidera, no es un punto de partida, sino un punto de llegada. O sea, que en él se cristalizan una serie de luchas anteriores. Entonces, hablemos un poco de León Zuleta y sus panfletos y sus periódicos, de Ebel Botero y su libro Homofilia y Homofobia, de Fernando Alviar y del grupo de estudios Greco, donde como que el movimiento de alguna manera se integra a otras luchas sociales y a una especie al campo abierto por el marxismo, por el psicoanálisis, y ya como que adquiere, digamos, otra dimensión. Sí, yo creo que hay un tema como clave y es la historia local no es posible sin las conexiones internacionales. Es decir, sí, a veces tendemos hoy, como en toda la mirada de colonial de los asuntos, a circunscribir muy en lo específico la historia, pero creo que en el caso particular de las diversidades sexuales es una historia muy articulada con hechos o muy imaginada incluso con referentes muy externos, ¿cierto? Es decir, hay una parte de esos personajes que fueron interesantes como en la historia, que siempre estuvieron tomando como referencia a Oscar Wilde, que tomaron como referencia a algunos aspectos de los griegos, o que tomaron como referencia, como toda esa misma recopilación como historia medieval, renacentista y demás, y que creo que en el caso nuestro, por ejemplo, León Zuleta, me parece que es un tipo muy inquieto, o sea, es un tipo de estos como
que hoy podríamos llamar medio estallado, que está interesado en recuperar parte de esa historia, pero también en situarse en algunos lugares de esa historia. O sea, lo que pasaba con otros es que se leía la historia como una especie de heroísmo, y lo que me parece con León es que León entiende desde su lugar de trabajador, desde su lugar en cierta medida como una simetría social, como un personaje que no hace parte de la élite económica, ni que está como en unas estructuras del poder, sino que está como el contrapunto en ese juego del poder. Entonces, León tiene la posibilidad, en su, digamos, su espíritu explorador, de leer a los franceses, de leer a los ingleses, a los gringos, perdón, a los estadounidenses, y empieza a plantear ahí como líneas comparativas. Por ejemplo, percibe una cosa que apenas hoy la discutimos, y es que León entiende que si se encuentra con los franceses, la discusión es plantear un cambio en la estructura de la sexualidad y no una articulación en el asunto gay propiamente. Que si lo hacía con la visión norteamericana, en cambio, había una idea muy de identidad gay, muy de problematizar la identidad gay, muy de construir colectivo, como aislada, ¿no? Como aislada específica, sin sí. importar la sexualidad. Es Claro. decir, aunque, digamos, había una agenda del deseo. Ahora, ¿qué hace León? Elige y retoma cosas. Los gringos tenían una agenda muy interesante de la agenda política, por el placer, medible por el placer, y el placer es confrontacional, el placer libera y demás, mientras que los franceses no estaban tan vinculados a la idea del placer, pero sí vinculados a esta idea de la estructura y de poner en jaque. Entonces, creo que León hace una lectura de eso, y desde ahí sus apuestas. Hace una apuesta por plantear la sexualidad en el mundo sindical, en el mundo social, en toda la izquierda. Lo que llamarían unas luchas interseccionales, ¿no? Exacto. Sí, pero porque puede que haya gente de quienes nos personas que nos estén viendo que necesiten un poquito más de información. Entonces, León Zuleta es hijo de una familia obrera. Ajá. Y es un estudiante de filosofía en los años 70 en la Universidad de Antioquia, y ahí es que crea unos periódicos que se llaman El Otro, que se llaman La Carreta Libertaria, y funda Greco, ¿no? Que es un grupo de estudios. Sí, él funda el Greco, pero se va muy rápido. Es decir, es como si León, digamos, tiene una cosa. León, y en ese grupo, perdón, para terminar de redondear, en ese grupo invita a las mujeres, que también me parece interesante. O sea, no considera que estas discusiones se deban dar, como lo estás diciendo, de manera aislada, sino que las luchas son, se establece o se tiende una red de solidaridades entre sujetos marginados, subalternos. Sí, ese es un punto. Hoy hay una crítica, digamos, fuerte al movimiento gay por sus divisiones con las mujeres o su supremacía y demás, pero, por ejemplo, en los años 70, León, todo lo que empieza a hacer lo hace del lado de las mujeres. Es decir, claro, la historia lo concentra, lo convierte a él como en la figura clave del movimiento de liberación homosexual, que es su figura de creación, pero todas sus apuestas de León están articuladas con feministas claves de la época, con artistas, con poetistas y demás. Y León durante los años 70 es un estudiante, de esos estudiantes incómodos. Es decir, es el estudiante que no se queda callado, que en los foros sobre maternidad está planteando el tema de divorcio, o que siempre está haciendo provocaciones para obligar a hablar del tema, porque lo que hace en últimas es volver el tema un asunto de discusión de disciplina. Hasta antes era un asunto de discusión de la policía, y León lo introduce como parte, digamos, como de los temas posibles de la academia, los temas que tienen que ver con el saber. Luego aparece también articulado Hebel y Alvear, y entonces creo que Hebel es la otra corriente. Hebel Botero de Manizales, ¿no? Sí, el Botero, un personaje muy importante. Un intelectual, un crítico literario. Crítico literario, manizalita, es profesor invitado un tiempo en Estados Unidos, escribe algunas novelas, escribe un texto que es emblemático, que es Homofilia y Homofobia. Sí. Y creo que Hebel está intentando darle un soporte científico a la homosexualidad.
O sea, esa es como su apuesta. Y entonces sabe Con que... el informe 15 y todas Exacto. estas Él es muy discusiones. estudioso de lo que ha pasado con el informe High, Kinsey, con Master y Johnson y todo lo que en Estados Unidos viene ocurriendo en tema de la sexualidad y toda una psicología experimental. Entonces, él hace como una sistematización y recupera toda esa parte y al mismo tiempo hace como la primera historia de la diversidad sexual en Colombia. Y va controvirtiendo cada una como Que no de... está publicada, entre otras cosas. No, no está publicada. Va contravirtiendo Sí. como cada una de esos fantasmas o de esos delirios públicos que hay sobre la homosexualidad en Colombia y él los va resolviendo ahí de un modo académico. Ahora, esta triada como de León, Ebel, Alvear. Alvear a mí me parece muy, muy interesante porque Alvear es como, está más en la vida cotidiana. O sea, estos dos están más en la película de sí. la academia y tal. Pero Alvear, si bien es un sujeto que se interesa por lo que está ocurriendo, por leer a Foucault, por leer a todo lo que está pasando en los 80, también está muy interesado en la pedagogía. Pues es decir, en convertir todas estas discusiones en efectos prácticos para formar la lectura de los otros, es decir, entendiendo que la violencia contra los homosexuales también se reduciría a partir de esa apertura que el otro pudiera tener con unos discursos que van a ir llegando. Entonces crean grupos de estudio, ese grupo de estudio hace algunos festivales de cine, algunos encuentros de cine y en estos encuentros se reparten volantes o se busca como que hayan alguna afinidad ahí pedagógica. Entonces creo que estos tres sujetos hay más y hay muchas más mujeres ahí que hay uno de los deberes, digamos, como de quienes vayan a seguir trabajando en la historia es rescatar a estas mujeres, ¿cierto? A estos lugares. Hay dos cosas importantes en este recorrido y es que ya un poco quizás se sale del libro, de la temporalidad del libro, pero es fascinante, o está por lo menos al final de la temporalidad del libro, que es 1980, y es que un poco la discusión o la propuesta vital e intelectual de León Zuleta y de Bel Botero y de Alvear es eso que estaba confinado a lo privado, sacarlo a lo público, ¿no? De hecho, la primera marcha por el orgullo gay tiene ese lema de saltar las ventanas, ¿no? Sí. O sea, no solo salir del closet, sino llevar lo sexual a la calle, ¿no? Como una herramienta de combate, de entender la dimensión pública y política de la sexualidad. Y por otro lado también esta idea de un poco de sacar el pensamiento de la universidad, porque hay una cosa fascinante en el libro y es que reconstruyes cosas que hacían en espacios públicos o semipúblicos como los cines, por ejemplo, o sea, algo muy performático que tenía que ver también con intervenir a partir de acciones. La primera marcha es de mediados de los años 80, pero hubo antes de esa marcha muchas acciones previas que implicaron también como un gesto de afirmación y de existencia, ¿no? Sí, es que a mí parte de lo que me parecía bonito de recuperar de la historia es como que las formas de comunicación, cuando la comunicación es improbable en términos de lo público, las formas del vínculo o del ligue, del placer, de la conquista, todas esas formas crearon universos simbólicos profundos que están ahí, es decir, lenguajes en el que las miradas, el voltear, el girar, el escribir de determinada forma, el plantear determinada corporalidad, creaba una comunicación. O sea, había que sortear una especie de enemigo externo que era el mundo social y burlar ese mundo social. Entonces, parte de esa historia también está construida sobre todo ese universo simbólico que se fue creando, que hoy en cierta medida se ha ido perdiendo por las herramientas tecnológicas y demás, pero sí hay, digamos, como todo unos repertorios profundos necesarios como de recuperar incluso en esos lenguajes. Me parece también que hay una parte en los 80, en todas estas marchas, algo que ocurrió. Es decir, León tiene esta postura de desestructurar
la sexualidad como tal, el dispositivo de la sexualidad, entendiendo que las mujeres tenían confiscado el placer, que se les negaba la sexualidad a los niños, todo esto digamos que era como un entramado medio freudiano, A los obreros. a los obreros y demás. Sí. Pero por otro lado está esa otra tentación de no es el momento histórico, hay que plantear un movimiento gay, discutir qué es ser gay, la identidad gay, y esto termina triunfando. Digamos que como está León y Manuel Belandia, que digamos juntos crean, si se quiere, como esta imagen del movimiento de la diversidad sexual, Manuel termina, digamos, teniendo un impacto significativo en Bogotá y eso le da un tono específico a una lucha ya más concentrada como en asuntos propiamente de las diversidades sexuales. Bueno, les recuerdo que estamos en el Parque Explora, en la sala Tiempo, y que pueden hacer preguntas, ¿no? Pueden hacer preguntas y nosotros acá en el espacio que tenemos trataremos de responderlas. Quiero que hablemos un poco de esa idea que usted menciona de que León Zuleta fue traicionado. ¿En qué medida León Zuleta fue traicionado? ¿En qué medida esa defensa de los interseccional, digámoslo así, de los placeres puede considerarse traicionada hoy o traicionada por quién? Yo creo que es como cuando uno dice, como este es el personaje que necesitamos, pero no para este momento, ¿cierto? Yo creo que eso está en Batman o en alguna de esas, algunas películas. Y es que León, digamos, es un tipo profundamente interesante en los años 70, pero lo que yo he encontrado es que en Colombia, a diferencia de otros lugares, la revolución sexual nunca ocurrió y ha venido ocurriendo a partir de los años 90 en adelante. Es decir, que en los años, lo que he ido investigando es como si en Colombia existe una contrarrevolución sexual. En la medida en que en otros lugares se está planteando una agenda en términos de la sexualidad y las libertades individuales, Colombia está como metiéndose en un caparazón y fortaleciendo ese caparazón. La Iglesia creo que emprende una cruzada muy fuerte en recuperar como el dominio del cuerpo, en recuperar el dominio, digamos, como del Estado cristiano. Entonces, lo que hace es que esta apuesta de León, que es muy explosiva, que es desestructurar el tema, el dispositivo de la sexualidad, no pega, no tiene eco. Porque no habían las condiciones sociales para que ocurriera, ¿no? Sí, no tiene eco, quedó ahí, pero digamos que estaba esta otra idea de pensar lo gay, repensar, y claro, entonces aparecen los 80 como dos asuntos claves. Por un lado, digamos, tener que plantearse lo gay, pero por otro lado, ese fantasma del VIH que empieza a recorrer el mundo y que empieza a estar muy articulado, muy vinculado con la idea de la homosexualidad, obliga también a replegar y a pensar ya en términos del cuidado, en términos de la identidad homosexual. Entonces como que concentra. Los años, a mi parecer, los años del 2000 en adelante, muy después de la Constitución del 91, vuelven a conectar con esa idea como de León, que en últimas también es una idea muy Foucaultiana. Es decir, León es como una especie de, no lo voy a decir, suena muy... Dígalo, por favor, dígalo. Como una especie de Foucault criollo, sí. Obrero, expulsado del Partido Comunista. Incómodo. Asesinado en 1993. Exacto, entonces, digamos, quienes hablan de él lo mencionan siempre como en dos lugares. En primer lugar, como un sujeto incómodo, problemático, es decir, como donde está siempre hay una tensión. Pero en segundo lugar, como un sujeto muy brillante, como un sujeto siempre que está resquebrajando, que está interrogando, que quiere, digamos, como destruir. Él no está buscando construir sobre un asunto donde no se puede construir. Él está esperando tumbar para poder construir. Ahora, en esta tanatomanía que se apodera, en este culto a la muerte que se apodera de Medellín en los años 80, ahí también hay algo en lo que esta historia se integra, ¿no? Se integra tristemente, ¿no? Y es la limpieza social, ¿no?
¿Cómo se produce eso o en qué momento ya esto pasa de la penalización o del castigo o del encierro directamente a la muerte? Ahí hay un tema... Espero que haya tiempo para no terminar con esto tan sombrío, sino con algo más, un poco más positivo, pero no puedo dejar de preguntarlo. Lo voy a hacer rápido. Yo creo que hay un tema clave y es la prensa tiene una responsabilidad fundamental en la producción de una especie de homofobia social. Es decir, esa idea de sistemática de producir imágenes negativas y violentas sobre la homosexualidad, sobre las falsas mujeres y de construir siempre una trama criminal alrededor de estos personajes termina creando unas percepciones y unos imaginarios muy fuertes en el mundo social que durante los años 80 simplemente, como van a aparecer grupos sociales delincuenciales que no tienen esos filtros de la cultura, sino que sí hacen como unos quiebres fundamentales entre es que este tipo es un violador, entonces hay que asesinarlo, entonces eso se cruza con estos grupos sociales. O sea, uno de los asuntos claves, ahora que se discute todo el tema del conflicto, es que en Colombia los homosexuales terminaron siendo víctimas de cualquier grupo armado independiente del lugar político que ocuparan. Es decir, en términos políticos, izquierda, derecha, centro, más a los lados que al centro y compartían la misma moral sexual. Y en esa misma moral sexual, estos personajes no tenían lugar, entonces se buscaron disciplinar desde cualquier forma. Ahora, en ese momento donde aparecen actores armados que no tienen el filtro social de disciplinar al otro, sino que si disciplinar al otro pasa por el exterminio, entonces ahí se cruza esta parte de la historia y se vuelve una historia muy, muy triste. Muy sombría, sí. Al mismo tiempo eran bufones que tal vez sabían demasiado y había que asesinar. No sé, lo digo porque leyendo la parábola de Pablo encuentro mencionada a la Macua, que es un personaje interesante, que es la loca divertida a la que Pablo Escobar supuestamente conoció. No sé, se me ocurre que de alguna manera también esa idea de lo bufonesco, del homosexual que está como en el decorado de la fiesta, es un poco también una fuente de violencia, ¿no? Sí, yo lo que creo es que lo grueso de esta historia es como una historia de la táctica, la estrategia y la resistencia. Sí. Es decir, uno queda maravillado cuando encuentra que muchos de estos personajes lo que entendían muy claramente era el contexto en el que se inscribían. Y sobre ese conocimiento profundo del contexto, construían respuestas o salidas para ese contexto. Entonces, en algunos contextos donde esto de jugar a ser la loca chistosa, humorística, creaba cierto vínculo social y negociaba esas violencias, pues entonces aparecían estos sujetos que a la larga muchos de ellos ni siquiera eran muy divertidos. Interpretaban un papel de ser la loca divertida en la peluquería, mientras la otra le contaba sus dramas. Pero están creando una estrategia de resistencia y de negociación con esa sociedad. Para otros funcionó más esto de una imagen que se vuelve viril o pública y que fines de semana se escapa a algún sótano en otra ciudad o en otro municipio. Es decir, se crearon toda una serie de estrategias para sortear ese nivel de violencia que existía contra estos personajes. Bueno, tenemos una pregunta de alguien que nos está viendo y es, dice, ¿qué personajes de la alta esfera política y social admitieron su condición sin ambigüedades? Me interesa mucho esa pregunta porque habíamos dejado pendiente de la primera parte de la conversación esta idea de que esta es una historia cruzada por variables de clase y de raza, ¿no? Inevitablemente vinculadas a esas dos realidades sociales, ¿no? Sí, en la lectura... Y la pregunta tiene interés es porque, claro, digamos, de alguna manera, la representatividad de que alguien, una persona con alguna representatividad social o algún cargo importante salga del closet, contagia de otra manera, ¿no? Contagia, digamos, positivamente y se vuelve una especie de modelo, ¿no? Yo creo que en la historia
la historia como del siglo XX en general, la élite como tal siempre tuvo como un juego significativo con el tema de las diversidades sexuales. Por un lado, esto de estar convencido de que el poder le es propio, también está ese cierto convencimiento de que cuando el poder le es propio, la moral puede ampliarse. Y ampliarse dentro de los mismos, no para los otros, ¿cierto? Sí. O sea, entonces ahí aparece, digamos, en el escenario como de la élite, unos juegos morales muy, muy específicos de encuentros de mujeres, encuentros de hombres, pero todo esto juega en cierta forma secreta, ¿cierto? Pues que no interesa tampoco volverlo muy público y demás, pero también la élite puede para su consumo utilizar como otras clases sociales. Pero ¿cierto? tú mencionas, por ejemplo, el caso de lo que significa la literatura de Fernando Vallejo, porque él es de la élite de alguna manera y lo mencionas como un giro que se da en su literatura. Sí, a mí me parece que en el caso bueno, en el caso colombiano, Gardiazabal, Álvarez Gardiazabal, Gustavo y Fernando comparten ahí como puntos importantes, y es que son personajes públicos en cierta medida con un reconocimiento cada uno como escritor que le agrega un plus en cierta medida como a ese carácter que ellos se producen a sí mismos, como ser personajes homosexuales de modo decidido, ¿cierto? Pero yo creo que esos son los personajes públicos que van a ir apareciendo. En la política como política, lo que se producen son rumores, ¿cierto? Es decir, siempre la política colombiana está atravesada por el rumor de que tal político, y la Macua en algunas ocasiones dijo que había sido la primera dama, y siempre uno encuentra historias de chicas trans o de personajes de renombres que tuvieron algún encuentro sexual con alguien de la política importante, y siempre se consideran las primeras damas, pero eso queda como ubicado ahí en el tono del rumor. Porque el sexo siempre es un lugar de cruce, ¿no? De cruce entre clases sociales, de cruce entre edades, entre adultos y jóvenes. Sí, entonces ahí es donde se dan esos intercambios, pues no sé cómo calificarlos, pero es un lugar esencialmente de intercambio, ¿no? Es una idea muy potente porque, como plantea Baudrillard, creo en alguna parte, la seducción y el deseo quiebran siempre los órdenes. Es decir, y en este caso lo que desorganiza esas fronteras de clases sociales es justamente la sexualidad y el deseo, ¿cierto? Si bien hay una historia de disidencias sexuales muy atravesada por filtros de clase y cada uno tiene lugares desde ahí, esa posibilidad de la sexualidad es un vector que los enreda a todos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, a todos los que nos vieron. Creo que es una historia muy inspiradora, pues de mucho sufrimiento, pero también de mucha inspiración. Y creo que estamos parados sobre las personas homosexuales, sobre muchos hombros, ¿no? Sobre las personas que pusieron el cuerpo antes que nosotros y que de alguna manera no estaríamos aquí sin ellos y sin ellas. Poder hablar acá es justamente gracias a ellos. Y que hay muchas líneas de investigación también posibles para completar esta historia que no ha sido contada suficientemente bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.